este es un job que me permite hacer transmisiones hacia Deseval, que es una empresa de manejo de garantías desmaterializadas, que se creó hace poco, de hecho. Esto ahorita hoy en día es parte de la bolsa de valores. Entonces, este job, pues para que usted se dé cuenta de las cosas que se pueden ir logrando. Yo puedo cargar librerías de archivos YAR, es decir, programas que están por fuera que necesito incorporarlos dentro del programa. Puedo listar directorios, ejecutar, ejecutar líneas de código literalmente de Java, es decir, cosas que me concaten archivos, programitas, microprogramas acá pequeñitos por cada una de esas cajitas que están acá. ¿Sí? Cargar archivos de Excel, ordenar filas, pintar en pantalla, que ya lo vimos, esto lo vimos hoy, agrupar filas por algún campo específico, generar archivos de salida, esto también lo vimos hoy, leer archivos de entrada. Puedo hacer ciclos, es decir, cada una de las líneas que están aquí comienzan a disparar un ciclo, es decir, todo esto, estos controles que están acá los va a ejecutar, pero los va a ejecutar por cada una de las líneas que salieron de aquí. Entonces hago un ciclo en realidad, cargo archivos de Excel, filtro filas, hago mapeos, que lo vimos hoy, pues muy rápido, pero pues para que usted más o menos se dé cuenta de qué cosas se pueden hacer aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, a diferencia del que vimos nosotros, utiliza una operación. Entonces, en esta parte central, que esto no lo hemos visto, él toma un campo, hace una operación y me entrega una variable de salida que la mapea después aquí para, para continuar el circuito. Digamos que aquí, por ejemplo, todo este programa tiene un propósito, y es mandar una transmisión de unos datos hacia un servidor. Por aquí adelante, ¿qué más tenemos? Podemos crear carpetas en un servidor remoto. Entonces, no solamente procese archivos, sino vaya y créeme allá carpetas en ese servidor. ¿Sí? Verificar si un archivo existe o no existe. Dependiendo de si existe, haga cosas; si no existe, haga otras cosas. ¿Sí? Basados en la lógica que se tenga el programa. Por aquí, por ejemplo, hay unos procesos que cifran la información, si lo encuentro. Y mándela a imprimir. Que lo cifran, es decir, que el archivo lo cifran, lo empaquetan y lo cifran. Aquí está. Esto me genera un archivo cifrado con el contenido, es decir, que la persona del otro lado necesita una llave para poder abrir los archivos. Y ya, digamos que este job hasta ahí. Obviamente, si yo lo pongo en un zoom mucho más pequeño, pues ahí me doy cuenta que tantas cajitas se le ha metido. ¿Sí? Este es un job que construirlo me pudo haber tomado unas 3 semanas, tal vez. Entre una cosa y otra, porque fue evolucionando. O sea, casi siempre estas cosas hay un primer requerimiento y después le dicen a uno, ahora haz de tal cosa, ahora haz de esto otro. Entonces ahí va digamos que se van haciendo más y más cosas. Fíjense que, por ejemplo, por aquí hay un tema, ya se lo muestro, que tiene ese solo tema, tiene, mire, todos estos archivos de salida. O sea, él me genera varias salidas, 2, 4, 5 salidas, algo así, cada una con una estructura específica. Y además por aquí tenía una cosa que ya no existe, que ya no aplica, es que escribía en una base de datos. Entonces los registros que salieron de aquí iban y se escribían allá en una tabla específica dentro de una base de datos. ¿Sí? Entonces, digamos, esto era como por mostrarle un job cualquiera de los que están aquí. Un job de estos puede llamar a otro job. Entonces uno le puede decir aquí, por ejemplo, quiero este job lee de una base de datos la información, o sea que no la lee de un archivo plano, sino que la lee de una base de datos. Aquí está, se conecta a la base de datos y lee registros de una base de datos específica, indicándole la tabla en la que va a traer los datos, el select
de los datos que va a traer, y de ahí en adelante el tema sigue igual, es decir, no importa si yo lo leí en un archivo Excel o lo leí en un archivo plano o de lo que fuera, de aquí para allá lo que él coloca es un conjunto de registros que hacen una tarea, ¿sí? De ahí en adelante continúa el circuito, pues muy similar a lo que nosotros estábamos viendo hace un rato. En lugar de tener un archivo Excel, tengo este file input y él ejecuta una tarea aquí. Y al final, ¿qué me entrega? Me entrega archivos de Excel, por ejemplo en este caso, o archivos planos. Y adicionalmente, este, que es lo que quiero mostrarle, me puede ejecutar otro job. Es decir, viene en la ejecución de un job y este se llama al popular de se va a cifrar a banco. Entonces por aquí está al popular de se va a cifrar a banco, que es otro job, solo que ese job a los ojos del primero se ve como una cajita que cuando yo la abro, pues son estos 4 pasos. Entonces yo puedo hacer un árbol de jobs, uno que llame a otro, etcétera. Porque pues uno va empaquetándolos, entonces dice uno, este tiene un propósito específico, entonces guardémoslo. Y después más adelante resulta un job que digamos que tiene mayor complejidad, entonces él puede llamar a uno o varios jobs dependiendo de lo que uno vaya necesitando. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Bien. Entonces, le voy a dar tareas. La primera tarea es descargar el talent. Ya lo puse. Entonces, para descargarlo tienes que buscar allá en Google. En Google tienes que buscarle talent SB. Bájate este, que ese es uno de los. Después podemos explorar otros, pero pues de entrada es esta, la versión Enterprise Service Bus. Y se le da clic aquí. Creo que se no pide ni siquiera formulario para descargarlo. Simplemente se descarga, eso jala un zip y ese zip es el que se descomprime y se puede traer. Digamos que esa es la primera. Y la segunda tarea es que de este job que hicimos hace un ratico, yo quiero mirar aquí que tengo aquí unos. Quiero mirar por ejemplo aquí este. A ver qué tiene este como para ponerte una tarea. No, hagamos el mismo ejercicio que hicimos hoy. El de coger un archivo plano y convertirlo en un archivo Excel. ¿Vale? Para que puedas practicar lo que vimos hoy, digamos que ya vas cogiendo Esos el tiro. archivos, esos archivos planos también se pueden imprimir. Imprimir hacia dónde, hacia una impresora. Yo no sé si existe un control aquí. Yo nunca necesitaba mandar bueno, sí hice un job que me generaba códigos de barras, de hecho. Para el proceso del código, Sí. aquí lo tengo. Yo hice por allá una vaina que imprimía RFIDs. O sea, este job me imprime un código de barras y me quema un chip para un proceso de código. Entonces sí sirve. Sí, pero pues yo casi nunca he trabajado en impresión. ¿Por qué tienes que hacer algo de impresiones? No, ¿En el pregunto. trabajo? Ok. No, yo no, pues sé que seguramente aquí hay algo que imprime. Cambiemos de workspace y miramos a ver si hay algo para print. Yo creo que sí. Se puede generar un PDF, por ejemplo, Ajá. y de ahí ya uno pudiera imprimir un PDF. Es una manera de hacerlo. Lo que estábamos viendo del chart, que uno puede crear una imagen y ya miramos a ver si existe un control para impresión. Así como yo construí el otro, el de RFID, pues uno también pudiera hacer algo que me mande a una impresora. El del RFID lo hice porque estaba haciendo una prueba para un software que usamos para el tema de código. Entonces, necesité hacer la prueba. O sea, cogí un archivo Excel y me aseguré de que saliera en la impresora, de que salieran los códigos de barras ahí. Ese equipo cuánto tiene. Este tiene bastante, este tiene 12. Sino que es que la apertura es demoradísima. Después de que ya está adentro, ya no.
con dos te alcanza a correr. La máquina y la otra tiene 8 gigas en RAM. Y o sea, me corría bien. Y podía tener varias cosas abiertas. Pero uno con una máquina de 4 gigas alcanza uno a correr y trabajar sin problema. El único tema es que el arranque sí se muere. No tienes que como evitar cerrarlo para que no esté uno sufriendo. Vamos a ver qué hay de impresión. Creo que es más fácil aquí con la paleta. Print. No veo nada que haga eso. No hay nada. Ahora, esta herramienta tiene una página en internet que uno puede explorar y allá hay controles que no vienen en el sistema por defecto. Se llama Exchange Talent. Entonces aquí en esta página puedo buscar controles. Dependiendo de lo que uno vaya necesitando, uno va buscando. Yo por ahí el otro día me metí hace un tiempo y los recorrí todos como para ver qué había bueno que pudiera servir. ¿Este no está grabando? Ah, sí. Entonces aquí uno busca cosas. Por ejemplo, print. A ver si nos saca algo. Y si uno encuentra el control, pues uno lo descarga y lo instala. Eso lo podemos aprender. El objetivo, digamos, de hoy era como eso, familiarizarlo usted con para qué sirve esa joda y poder uno de ahí en adelante ya comenzar a mirar en controles, porque pues básicamente el tema es comenzar a usar cosas. Y aquí ya se agotó. Sí, claro. Es muy temprano, ¿no? Sí, sí, porque es que ya tiene una jornada diferente a la mía. Mira aquí, print screen, imprime pantalla, pero no hay nada que me mande a impresora. Para poder hacer una cosa así habría que ser de pronto un control, porque no viene por defecto. Ok. Sí, no, pues digamos que lo que yo le decía, yo he necesitado crear cosas, sí, pero en el tiempo, en casi 3 años que llevo trabajando con esta tecnología, he necesitado crear solamente 3 cosas así por fuera de lo que está en la suite. Entonces ya son cosas muy específicas. Pero pues si no está en el sistema de base, lo consigo aquí en Talent Exchange. Y si no, pues obviamente hay que hacerlo, que eso sí ya es una cosa compleja. Para un perfil, digamos, funcional que entienda, digamos, el asunto de qué es lo que hay que lograr y que no se meta tanto en programación, digamos que con lo que yo le he explicado, con eso puede uno hacer las cosas, sin necesidad de meterse con tanta complejidad de programación. Porque sí que la hay, uno puede aquí, por ejemplo, en temas de las cosas que uno puede hacer aquí en un tema, aquí uno tiene también, no solamente los controles que están ahí afuera, sino toda una serie de operaciones que uno puede hacer. Operaciones matemáticas, de concatenaciones como lo que uno haría con un concate en un Excel, manipulación de textos, fechas, comparar información, o sea, una cantidad de funciones. Esto básicamente son como las funciones de lo que uno tiene en un Excel. Es lo mismo que uno tiene aquí en este constructor de expresiones, así se llama. Es como el functions del Excel. Aquí comienzan a sacarle pues mucho más poder al tema. Y pues ahí, o sea, de aquí para lo que hay es tema, pero pues toca ir comiendo y tanteando para que no se desborde uno de tanta información. ¿Vale? Entonces ya tienes tarea para que la hagas. Vas a coger un archivo plano que lo creas en un Notepad++ y lo vas a convertir en un archivo Excel. ¿Sí? Listo. Obviamente dentro de ese ejercicio pues te vas a encontrar con un montón de dudas para poderlo lograr, pero pues ya sea porque
o me escribes o me dices, oye, no encontré tal vaina, yo te saco del atorio en el que estés para que lo cacharres. Y después de que lo cacharres, digamos que lo lleves hasta ahí, entonces continuamos. O sea, lo importante es que lo logres hacer. Solamente estos tres cajitas para que logres hacer ese job y ya ver que tú vas adquiriendo el conocimiento. Porque si no lo afianza uno, no aprende uno. ¿Vale?